permitió que no hay qué decir. Aleluya. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. De verdad, nos da mucho gusto que nuestros hermanos se encuentren aquí, ¿verdad? Y cada uno de los que están aquí en este lugar es un lugar el cual Dios ha permitido que ustedes lleguen para que escuchen la palabra del Señor, ¿verdad? Así voy a pedir que me traigan mis lentes, ahí se me quedaron ahí en la mochila, ahí aquí. Hermanos y hermanas, le agradezco al pastor por darme la oportunidad de poder traer este mensaje, ¿verdad? Y es un mensaje que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Y es muy sencillo. Este mensaje se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 34. Ayer, hermanos, vamos a encontrar ese versículo muy especial que Dios me regaló. Yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, pero ¿qué voy a hablar, Dios mío? Para tu pueblo, Señor. Dame un mensaje, Señor. Y se lo pedí al Señor. Yo le decía a mi esposa, es que necesito yo buscar el mensaje que Dios me ponía en oración. Y hermanos, es algo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y yo lo he puesto por tema los retos y los desafíos. Nosotros sabemos de esto, hermanos, y vamos a leer las escrituras en este momento. Pueden ponerse sus pies reverente a la palabra del Señor, ¿verdad? No, a mí yo no soy nada, yo soy polvo como cada uno de vosotros. Pero esto vamos a darle reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice su palabra de esta manera: y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, de mí y del evangelio, la salvará. 36, porque que aprovecha al hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma. 37, o qué recompensa tendrá el hombre por su alma. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre ¿qué dice? Se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar. Pastor, póngame en las manos al Señor. Padre del cielo, te bendecimos en esta hora. Adoramos tu nombre. Te damos la gloria, Dios. Pedimos, Dios mío, que tú, Señor, pases por arriba de nosotros. Que tú seas, Señor, el medio, Señor, sobre todas las cosas. Que tu Dios hable, Señor, al corazón. Que tú penetres en lo más profundo, Señor, del alma y del corazón, Señor. Que la unción tuya se mueva, Señor, el corazón. Danos, Señor Jesús, tu palabra, Señor. Abre el corazón mío, Señor, para hablar al corazón de tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. No olviden de glorificar el nombre del Señor en sus corazones. Gloria al Señor. Me siento, hermanos, en este momento emocionado de poder traer la palabra del Señor. Yo creo que todo predicador se emociona cuando es parte, hermanos, de traer el mensaje o la palabra de Dios. Porque uno se pone en las manos y sabemos nosotros que el Dios mismo, hermanos, va a impartir a su corazón y a su mente estas palabras que Dios va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón.
No son palabras del hombre, sino son palabras que Dios va a ir poniendo a través de su Espíritu Santo. Dios, hermano, es tan bueno, tan maravilloso, que no deja a su pueblo sin palabra, sino que quiere que el hombre se vaya, hermanos, creciendo, principalmente porque sabemos que en este mundo tenemos desafíos. Y esos desafíos, hermano, voy a estar yo hoy hablando de esos retos que tenemos en este mundo. La Biblia me dice, hermano, y a usted también, cuando estuvieron leyendo allí en el capítulo 3, el versículo 34, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor, hablando a sus discípulos y también a la multitud que estaba allí, el Señor le dijo estas palabras a ellos. El Evangelio, hermanos, y servir al Señor, hermanos, nos hace un hincapié a todo aquel que quiera servir al Señor. Tiene que negarse uno mismo. Porque el hombre, hermanos, a veces quiere servir al Señor sin negarse a sí mismo. Pero aquí el Señor nos habla que necesitamos ser negados nosotros mismos. No está hablando de la forma de que nosotros vayamos a negarnos en una forma física, sino que nosotros tenemos que renunciar lo que nosotros somos, lo que nosotros practicamos. Entonces, aquí la Escritura me habla y me enseña a mí, diciéndole el Señor: tienes que negarte. Si vas a servirme, te tienes que negar. ¿Por qué razón, hermanos, el Señor le dice de esta manera? Es un reto que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a buscar al Señor Jesucristo, debemos de, hermanos, negarnos nuestra forma de vivir, nuestra forma, hermanos, de aquella forma que estamos viviendo, así como que servimos al Señor de una manera, hermanos, que a nosotros nos gusta. Y el Señor nos dice: tienen que negarse por las situaciones que voy a pasar. Jesús, hermanos, tenía, hermanos, que enseñarles primero en la situación que él iba a pasar más adelante. Por eso estaba advirtiéndoles a sus discípulos y a la gente que primero tenían que dejar aquellas cosas que traían aún cargadas en su corazón. Jesús, cuando hablaba el corazón del hombre. No le estaba hablando al hombre físico de lo que ellos trabajaban, sino se refería al corazón de lo que ellos estaban cargando. No puede el hombre, hermanos, servir algo al Señor cuando trae una carga pesada del mundo. Si no, tiene que despojarlos primero. Para poder servir al Señor, tiene que despojarse el hombre. Si el hombre no es despojado de lo que carga, hermanos, porque toda persona, antes de venir a Cristo, ¿qué es lo que trae adentro de su corazón? ¿Qué trae adentro de su alma? El pecado, la maldad, la desobediencia, la soberbia, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Es lo que carga dentro del ser humano por causa del pecado. Todo esto se manifiesta dentro del corazón del hombre. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Van a hacer lo que yo voy a hacer. Van a ponerse derechitos. Porque el mismo Dios, hermano, le estaba hablando a aquellas personas que le seguían quizás por la comida, quizás le seguía porque miró los milagros que hacía el Señor, por conveniencia. Y nosotros, hermano, vamos a servir al Señor porque, claro, nos conviene servir al Señor. Nos conviene servir a Cristo. Porque si no servimos a Cristo, ¿a dónde cree que vamos a ir nosotros? Pero el Señor nos hace aquí un hincapié. Voy a seguir adelante, hermano. No quiero quedarme en este punto. La Biblia entonces Él mismo nos está diciendo el Señor: les voy a poner un desafío a ustedes. Les voy a enseñar cómo deben de servir, hermanos. Les voy a proponer algo, lo que va a suceder más adelante, para vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. El Marcos capítulo, ahí es donde nos dice en el capítulo 8, versículo 34, cuando dice el llamado a la gente. Cuando Jesús llama a la gente y les dice a sus discípulos que tienen que seguirlo. Para seguirlo, tienen que seguir sus pasos, que Él iba a caminar más adelante.
Porque, hermanos, cuando el hombre empieza a caminar, debe caminar prácticamente, hermanos, un hombre y una mujer tienen que caminar en santidad, en busca de cada persona que debe buscar al Señor. ¿Cómo es que el Señor se refleja de esta forma? Debemos de nosotros, hermanos, buscar la santidad de Él, buscar, hermanos, los ejemplos especiales que el Señor nos iba a enseñar. Aquella persona que quiera seguir en pos de mí, cuando dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Y asimismo, tome su cruz y sígame. Sabía perfectamente que Cristo, hermanos, iba a pasar por algo doloroso. Y por esa razón el Señor le dijo de esta manera: sígame, renunciarse a sí mismo y seguirlo. Eso significa que cuando uno renuncia a sí mismo, aquellas cosas, hermanos, que uno se mantiene cómodamente, pero Jesús sabía perfectamente lo que Él les estaba diciendo. Ustedes tienen que dejar lo que han vivido ustedes. ¿Cómo han vivido su vida? Su vida han vivido sin que nadie los moleste, pero aquella, hermanos, si quieren ganar la vida eterna, primero tienen que seguirme, despojarse, como les acabo de decir hace momento. Para seguir al Señor tenemos que despojar nuestra mente de esto y volver, hermanos, buscar de su presencia. Jesús sabía perfectamente, hermano, lo que Él estaba diciéndoles a cada persona. Muchos lo miraban, que será duro servir al Señor, porque aún todavía, hermanos, Jesús nos iba revelado que lo que iba a suceder a la humanidad. Y sabemos nosotros que cuando Jesús nos dice que debemos de seguirle, nosotros debemos también, hermanos, estar atentos a lo que Jesús dice. No solamente es estar en un brinco aquí, termina el servicio, termina todo, y entonces nos alejamos de Él. Servir a Él es una continua búsqueda, constancia del Señor. No importa la situación que pase la persona o aquello lo que viene encima cuando viene entre la semana. Entonces el Señor le dice, cuando empieza a hablar de esta manera, me estoy centrando, hermanos, en esto. A pesar de las aflicciones, porque yo he vencido al mundo. Yo sé bien que van a venir aflicciones a su vida, porque conocía perfectamente que el hombre natural tiene aflicciones. Y el hombre, hermanos, iba a pasar por todo este caso. El mundo lo iba a llenar de muchas aflicciones adentro del corazón del hombre y tentaciones. Jesús también, cuando llegó al mundo, hermanos, fue llenado también de tentaciones, pero no se dio. El mismo Satanás se le presentó y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando las tentaciones vienen a nuestro corazón, a veces, hermano, queremos nosotros regresarnos para atrás. El Señor no se regresó para atrás. Le hizo frente al enemigo cuando lo tenía enfrente. El enemigo estaba enfrente, hermanos, y nosotros tenemos enemigos enfrente también. Y queremos, hermanos, lugar de nosotros avanzar, y queremos retroceder para atrás, porque la tentación es muy fuerte. Y decimos adentro nuestro corazón, y el enemigo diciéndole preguntas al Señor: di a estas piedras que se conviertan en pan, hermano, tratando de desviarlo al Señor. Lo mismo también el enemigo hace en nuestras vidas. Quiere desviarnos para que nosotros no busquemos de su presencia, para que no busquemos de sus caminos. Eso es lo que Satanás siempre quiere hacer, hermano. Desde un principio, hermanos, quiere hacer también con los hombres y las mujeres y los jóvenes y los niños. Vamos a estar hablando de esto, lo que el enemigo quiere hacer: distorsionarnos también. No busques de Dios, no ores, no leas la Biblia, métete en cosas que te gustan de la carne. Y eso, hermano, es lo que pone el enemigo en los tiempos últimos que estamos viviendo, tiempos decisivos.
Pero nosotros, hermanos, debemos ser inteligentes, agarrar la Escritura, escudriñar la Biblia, lo que nos dice allí. Dios habla el corazón. Dios le habla el corazón a usted. Dios quiere, hermano, que busque al Señor de todo corazón. Por eso el Señor le ha dicho: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Qué lindas palabras que el Señor nos dejó aquí escritas a nosotros. Si ustedes me van a seguir, tienen que ser como yo. Yo aguanté aquellas tentaciones. Jesús fue perseguido también por los escribas y fariseos. El hombre va a ser perseguido por la tentación y el diablo y todo aquello que se levanta en contra de Dios. Hermanos, esto es lo que sucede en la vida hoy, en estos tiempos, que nos hace a nosotros desviarnos. Cualquier cosa, hermanos, que el mundo nos ofrece, ya sean los paseos, ya sea lo que no le gusta que adore, porque nosotros somos nacidos para adorar a Dios. Para eso Dios nos crió, hermanos, no para divertirnos en aquí del mundo, pero sí para adorar a Dios. Por eso, hermanos, esa es la lucha que tenemos nosotros, de buscar de su presencia día con día, darle la gloria a Dios. Y por eso a veces vienen decaimientos espirituales, hermanos, porque el hombre, después de no buscar a Dios, mejor se prefiere dormir, o prefiere no leer la Escritura, prefiere mirar una novela o ver una película de esas, y no sé, y se le olvida que usted fue salvo por Cristo. Y se olvida que usted, hermano, la sangre de Cristo vale más que cualquier cosa que hay aquí en el mundo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Cualquiera que quiera tomar su cruz y sígame, tiene que renunciar a todo esto. Las Escrituras nos hablan y nos enseñan. Ahí en Mateo capítulo 4 versículo 1, hermanos, nos da, hermanos, la figura, lo que Jesús pasó, hermanos, cuando fue tentado por el enemigo, por Satanás. Pero también esto es para que nosotros nos demos cuenta que vamos a ser tentados en diferentes formas. Y Dios, hermanos, siendo un Dios tan misericordioso, que nos habla y nos enseña las partes o lo que vamos a caminar en el camino del Señor, todo esto Satanás se va a poner en contra de nosotros, en contra de su pueblo. Y esto, hermanos, es lo que sucede en la vida diaria de nosotros, que nos detiene, hermanos, el enemigo de buscar a Dios. Satanás trató de detener a Jesús, hermanos, tratando de desviarlo, y lo llevó, hermanos, a un lugar alto. Y le citó la Escritura, hermanos. Por eso cuando alguien más le cita la Escritura, dice: no, este es un hermano, creo que este es cristiano. Pero si el mismo diablo se sabe toda la Escritura también. Y le citó el Salmo, cuando le dice: a tus ángeles mandará, échate para abajo, al cabo a tus ángeles mandará si tropezares. Hermanos y hermanas, no quiero que se vayan a molestar conmigo, pero yo simplemente le estoy hablando lo que la Escritura nos dice, lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Jesús narra cuando fue tentado en el desierto. Y esto parece, hermanos, que nosotros también vamos a caminar por lugares desiertos. Y ahí es cuando el enemigo va a querer atacarlo. Cuando a veces nosotros nos sentimos débiles y vienen problemas, hermanos, en la vida. Y decimos nosotros: siento que ya no puedo avanzar, que ya no aguanto de seguir y buscar de Dios. Hermanos, cuando Cristo se dio en la cruz del Calvario, Él no juzgó con nadie. Él tuvo una decisión para buscarle a Él. Él amó la humanidad y Él no dijo: ay, me arrepiento de haber dado mi vida por la humanidad. No, el Señor no dijo eso. Lo contrario, le dijo al Padre: consumado es, terminado. Así lo dijo Él. Entonces nosotros debemos, hermanos, tener muy en cuenta esto en medio de las situaciones adversas, en medio del desierto, cuando pasamos nosotros.
sentimos, hermanos, que ya no podemos, y entonces nosotros mismos estamos hablando, ya no puedo más, siento que la vida ya no puedo, si es imposible vivir así, mejor me voy a retirar. Si te retiras, te vas a ir al infierno de todas maneras. Si te alejas de Dios, el diablo va a cargar contigo. Esto es, hermano, lo que el enemigo va a hacer. Si me alejo de Dios, va a cargar conmigo. Me voy al infierno porque me he alejado de Dios. Pero si mi corazón es, hermano, un deseo de buscarla, entonces Dios, hermanos, va a darme la fuerza, la fortaleza para buscarle, para seguirle. Eso es lo que el Señor, hermano, le está diciendo en esta hora. Dele la gloria a aquel que solo merece. Dele el aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Los desiertos, hermanos, cuando pasó Jesús, era para formarlo. Los desiertos que pasamos nosotros para formar una persona. Sentirnos, hermanos, personas, si antes éramos frágiles, ahora somos personas, hermanos, de acero. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en una compañía, mi hermano mayor y yo teníamos que hacer los fierros de acero. Teníamos que calentarlos, hermanos, hasta que se pusieran al rojo vivo. Después que lo hacíamos así, hermanos, metíamos al aceite y se aceraban allí. Se aceraban aquí los fierros. Esos son para aguantar peso demasiado, para que aguante también muchos años, hermanos. Para eso es que aceran todo fierro. Las muelles de carros, las muelles de camiones, todo eso es para que aguanten peso. Y de esa manera también, hermanos, nosotros debemos, cuando estamos en Cristo, hermano, cuando pasamos por situaciones en el desierto, lo que quiere Dios es formarnos personas, que seamos personas de acero en Cristo. Y por esa razón, en el versículo, cuando dice la Escritura en el 13, estuvo allí en el desierto 40 días. Es algo perfecto de Dios cuando estuvo en ese lugar aguantando las hechanzas de Satanás y las fieras. Pero aún, hermanos, los ángeles vinieron y les servían, hermanos. Cuando nosotros sentimos que no podemos, debemos clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor. Pero no, hermanos, renegar, decir: Señor, ya no puedo, voy a regresarme para atrás hacia Egipto. Y eso es lo que el pueblo, hermanos, siempre renegaba. Mejor me hubieran dejado en Egipto para morir allá. ¿Para qué me trajeron morir aquí? El pueblo empezaba a renegar. Y ese pueblo, hermano, es el mismo pueblo, hermanos, que estamos nosotros en estos tiempos de carne y hueso. Y ellos caminaban a pesar que la presencia de Dios y los milagros de Dios, hermanos, estaban fluyendo entre el pueblo. No podían, hermano, ellos buscar o sentirse que el Dios del cielo, hermano, iba delante de ellos. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos nosotros, hermanos, que hay mucha oposición y sufrimientos a lo largo del ministerio de Jesús. Podemos ver que rechazaban a Jesús, lo perseguían. Finalmente, hermano, lo crucificaron a él. Todo esto, el Señor nos está dando a entender todo lo que le estuvieron haciendo a Jesús. ¿Cómo es que nosotros vamos a retroceder si nosotros ya sabemos perfectamente lo que le hicieron a Cristo? Aleluya. Todo esto, lo que sucedió ante Él, hermanos, ahora lo sabemos, lo conocemos. Entonces no hay camino que retrasarnos para atrás. No retroceder, sino avanzar hacia adelante, buscando su presencia, buscando de su espíritu, apoyando al cielo y también apoyando a la iglesia. Jehová Nisi, hermano, esto es lo que hemos de hacer cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Jesús, el Hijo de Dios, dejó bien claro que no era fácil. Pero tenemos enemigos espirituales y operan, hermanos, y estos no dejan que nosotros podamos crecer espiritualmente. Tenemos enemigos ahora. Vamos a estar hablando de esos enemigos que, hermano, no nos dejan avanzar.
en la vida del cristiano, en la vida que Dios nos ha dado en estos tiempos. Es una vida, hermano, de buscar de Dios ahora. Tenemos unos, déjeme, pongo los lentes. Esto, no sé por qué me faltan los lentes, ¿verdad? Espiritual. Si no tuviera lentes, estuviera leyendo sin lentes. Hace 40 años no necesitaba lentes, ahora ya lo necesito. Ahora dice así: el enemigo espiritual que se opone al crecimiento de buscar de su presencia, hermano, con una relación con Dios que debemos de tener nosotros. Esto, hermano, me da a entender que el enemigo está tratando de bloquear, de detenernos, para que el hombre o la mujer no camine buscando a Dios y crezca su fe. El diablo, hermanos, da aquí 3 puntos que puse yo aquí, 3 puntos los cuales el enemigo se manifiesta. Y estos puntos, hermanos, se manifiestan en este mundo. Y dice así: la naturaleza humana y pecaminosa que se revela contra todo lo que es espiritual, contra el Espíritu Santo. Estos son puntos que el Señor advierte que hay una posición demoníaca, hermanos, en estos tiempos que se mueve en este mundo. Es una posición, hermanos, que trae un enfriamiento espiritual hacia el hombre y la mujer, buscadores de Dios, que detienen la influencia del Espíritu Santo de Dios. La Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Y esto, hermano, es lo que vamos a estar viendo esto. Primero, la Biblia nos dice que no tenemos guerra contra la carne, sino contra potestad. Primero, principado. Fíjese bien, el apóstol Pablo sabía perfectamente lo que estaba, hermano, escribiendo aquí en Efesios, cuando dice que no tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y esto fue cuando el apóstol, hermano, fue al cielo y él pudo ver arriba de los aires los principados, un rango, y también pudo ver las potestades arriba de los aires. Fíjese bien, y los gobernantes y las tinieblas de este siglo. Todo esto, hermanos, el apóstol Pablo pudo mirar todo lo que hay arriba. Ahora imagínese, si usted mirara todo esto, ¿cómo cree que se sentiría todos esos gobernantes, todas esas potestades, todos esos principados? ¿Cómo cree que se sentiría si miramos toda esta clase de demonios? Cada uno tiene diferente función para atacar al ser humano. Por eso, hermano, usted ve mucha gente camina como zombie. Usted mira a toda esa gente, hermanos, que hacen la brujería, la hechicería, aquellos ateos, aquellos satanistas, son guiados por esas potestades. Y solo usted y yo, hermano, somos gente redimida por la sangre de Cristo, por la misericordia de Dios, hermano. Por eso, porque Él nos amó con amor eterno, aleluya. Le dijo: esto no me los vas a quitar, estos son pertenencias mías, esto me pertenece a mí. Qué lindo cuando tenemos la protección de Dios. Entonces, espirituales de maldad de las regiones celestes. La mayor reto que nosotros tenemos, hermanos, en este mundo es que nosotros podamos avanzar haciendo la voluntad del Padre. Y esto implica todo lo que viene en la vida, el sufrimiento. Aún unos dan su vida por Cristo. Si Cristo mismo dio la vida por nosotros, entonces cuando Jesús le dijo: tome su cruz y sígame, le estaba enseñando que el camino del Señor no era fácil, va a ser doloroso. Un camino de dolor, un camino prácticamente que tenía que despojarse al momento, porque iban a sufrir también. Y esto, hermanos, a veces adentro de nosotros, en la vida que vivimos, sentimos que no podemos avanzar. A
veces decimos, es difícil. Si yo le hiciera una pregunta al pastor, ¿es fácil ser pastor? No es fácil ser pastor. Es difícil ser pastor. Y así, si yo les digo una pregunta a cada uno de ustedes, pues es difícil, hermano, seguir al Señor. Pero si usted se mete en la presencia de Dios, Dios tomará las cargas de cada uno de nosotros. Amén. Si su yugo fuera pesado, ¿qué dice la Escritura? Ponela sobre él y será liviano. Entonces nosotros, cuando buscamos del Señor, hermanos, ponemos nuestras cargas sobre él. Isaías 53 lo dice, que él llevó nuestras cargas. Entonces nosotros ya somos más livianos en Cristo. Ya somos personas, hermano, que podemos caminar, podemos brincar, podemos danzar, podemos darle la gloria a Dios. Pero a veces sentimos que estamos atados. Tome su cruz y sígame. Deje, hermano, esa carga al Señor, para que pueda usted mismo tener esa facilidad de darle la gloria a Dios, de bendecir su nombre. Oh, bendito Dios. Cuando Dios, hermanos, permite que nosotros vengamos solo un día a este lugar, entonces debemos disponernos de darle la gloria y la honra a Él siempre. Porque es un día. ¿Cómo se siente usted si tan solo comiera un día nada más? Hermanos, ¿usted aguantaría todo eso su cuerpo? No aguanta el hombre. El hombre aguanta cuando está comiendo continuamente. Bueno, así debe de comer también si quiere mantenerse un hombre espiritual. Entonces, hermanos, debe mantenerse buscando de su presencia, leyendo la Escritura, orando, trabajando en la obra de Dios. Y vamos a seguirle. Entonces, hermano, aquí el enemigo se manifiesta por su fuerza demoníaca y diabólica, que están engañando al mundo entero. Engañando al mundo entero. La sociedad, en la misma sociedad, hermanos, sabemos que el enemigo engaña en las escuelas seculares. Podemos ver todos estos puntos, hermanos, al cual el enemigo, hermanos, vemos cómo es que se está manifestándose de esa manera. La naturaleza, la misma naturaleza humana y pecaminosa te va reflejándose, y no busca las cosas espirituales de Dios. Esta iglesia no, hermanos. Esta iglesia, hermano, busca la presencia de Dios. Busca cuando hay, hermanos, la oración, vienen aquí. Buscamos nosotros aquí. Amén. Cada uno de nosotros, porque deseamos, necesitamos. Yo quiero hacer una pregunta. Si Cristo viniera, ¿cuántos están preparados? La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces, si la Biblia me dice a mí que sé santo porque soy santo, buscadme y me hallaréis, dice su palabra. Dios viene por un pueblo santo, limpio y apartado del mal. Una mente apartada, hermanos. Debemos de preocuparnos por eso. Si nosotros no buscamos de su presencia, entonces somos presas fáciles del enemigo, que va a hacer lo que quiere con mi vida. Si yo no busco la influencia de Dios, entonces el enemigo va a hacer lo que él quiere. Y esto, hermanos, estamos desarmados. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Vuelve nuevamente a repetirnos el Señor de esta manera. Y cada uno de nosotros debemos tomar esa cruz en Cristo. Para tomar esa cruz de Cristo, debemos renunciarnos nosotros mismos personalmente para poder seguir a Cristo. Esto implica poner toda la voluntad
en las manos del Señor nuestro propio deseo, hermanos, deshacernos de estos deseos que tenemos nosotros mismos. Y darle prioridad a Dios en primer lugar, que Él nos guiará. Esto implica dejar de enfocarnos nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos nos enfocamos y dejamos las cosas espirituales de Dios y dejamos que nos guíe la carne o los deseos. Lógicamente, esto a veces sucede cuando el hombre se va apartándose, porque es un hombre natural. En Efesios capítulo 22 dice la Escritura de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está vencido conforme a los que está siendo, dice que está vencido conforme a los deseos engañosos, viciados. Perdón, hermanos. Gracias, pastor. Y luego dice: imitar el ejemplo de Jesús, obedecer los mandamientos y ser un discípulo que aprende, si se esfuerza, lucha y busca de Él y se llena del mismo buscándole. Hermano, no descansa, sino que desea cada día más cuando va buscando de su presencia. Y esto es lo que nosotros debemos hacer constantemente, buscarle a Él. Haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no dice así, cuando dice que siendo forma de Dios, al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma humana, el hombre, Dios mismo, Cristo mismo. No le importó a Él, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender que si Él mismo no le importó, eso significa que nos amó con amor eterno. Amén. No le importó la condición, se humilló como un hombre. Y usted sabe que cuando habla que se humilla como un hombre, el hombre, hermanos, es algo corrupto, hermanos, es algo lleno de pecado, de maldad. Pero Él no tenía maldad, sino que su cuerpo se humilló, siendo el mismo Dios, no se aferró a sí mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que aferrarnos a veces de no querer buscar de su presencia, de su espíritu? Oh, bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos dedicamos, empezamos a buscar, entonces somos personas, hermanos, siendo obedientes a Él mismo. Cristo, hermano, fue obediente hasta la cruz. No se escatimó a sí mismo. Perseverar, hermanos, debemos de perseverar, como dice Juan capítulo 16, versículo 33. Y estas cosas hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. A veces sentimos nosotros que no podemos. Y decimos, llegamos, ¿sabe qué? Pastor, ya no aguanto más. Siento que me voy a ir para el mundo. ¿Pues de dónde salió? Si salimos del mundo. Siento que ya no aguanto buscar a Cristo. Óigame, pero si estaba sin Cristo antes, le servía al diablo y a los deseos y a todos los vicios del diablo. Por eso nunca uno debe de decir, ya no aguanto más, hermano. Si usted se puso aquí en este camino, siga a Cristo, porque después allá le va a pedir cuentas el Señor. Yo morí por ti, di mi vida por ti. Busquemos de su presencia cada día, busquemos de su espíritu cada día. Somos personas, hermano, Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos personas confiables, hechas para la obra de Dios, para llevar el evangelio. Juan capítulo 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. Él nos da, hermanos, ese ánimo. Así es, amén. Para que no tenga miedo, sino agarre fuerza, varón. Así es. Agarre fuerza, hermana. Agarre fuerza, joven. Si está aquí en Cristo, búsquelo al Señor. Si cree en Dios, cree también en mí. Jesús les diciendo a los discípulos:
diciendo la multitud: crean en mí. Palabra de Dios, así dice. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Los miro muy callados, hermanos. No se enojen conmigo, por favor, hombre. Simplemente yo le estoy dando lo que dice la Escritura aquí. Aleluya. El Marcos capítulo 5 versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó que decían, dijo a los principales de la sinagoga, porque Jesús, hermano, tuvo estas confrontaciones terribles también, así como las tenemos nosotros. Esas confrontaciones con aquellos escribas y fariseos. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil esos 3 años que anduvo aquí en la tierra? Se lo oponían, la oposición, no sé si era de la izquierda o la derecha, pero se le oponían a Jesús. Y entonces cuando estaban allí enfrente lo querían detener. Pero déjeme decirle que era el mismo Dios. Él no se equivocaba en sus palabras. Él no retrocedía a lo que él hablaba. Él decía una palabra y era hecho. Aun cuando echaba fuera a los demonios, hermanos, sabían perfectamente, le decía, cuando lo miraban: sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Señor, le decía: calla y sal fuera. Y salían. Cuando a los enfermos les hablaba, hermanos, aquellos que estaban enfermos, déjeme decirle que Jesús tan solo le decía: se ha hecho. O ¿cómo quieres que te diga? ¿O qué quieres? Señor, ábreme los ojos. Se ha hecho. Y eran abiertos, hermanos. Entonces Jesús nunca retrocedió, aunque tenía aquellos hombres que se oponían en contra de él. Entonces dice aquí: debemos de llevar el evangelio. Muchos se van a poner en contra de nosotros, y más en estos tiempos. Hoy en México, por allá están ya, hermanos, no permiten que lleven el mensaje, la palabra. En España tampoco no permiten, están agarrando a los cristianos. Hay lugares de Estados Unidos que también no permiten, hermanos, que se predique el evangelio. Aún es tiempo aquí todavía en el lado de California que se predique el evangelio. Debemos nosotros, hermanos, de luchar, de ponernos en obra para llevar también el evangelio aquí. Por esa razón Marco nos dice, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo se siente usted este día? ¿Cómo está delante de Dios este día? Analícese. Mire lo que tenemos aquí enfrente. Y esto no puedo explicarlo yo allí, solo le corresponde a mi pastor. Hermanos y hermanas, voy a terminar con esto. En Romanos capítulo 12 versículo 21 dice así: no sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y a veces nos pasa a nosotros lo contrario. Queremos vencer, hermanos, con el mal a aquellas personas que nos hacen bien. Y la Biblia, hermanos, dice que debemos ser lo contrario. Hermanos, debemos de tener cuidado, en serio, porque a veces el hombre pasa estas situaciones. Quiere vencer haciéndole un mal a aquellos. A quien le hace un favor y le contesta mal. Le hace otro favor de X cosa, hermanos, y ya no puede confiar, porque, hermanos, no le cumplió, sino vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12 versículo 21 nos dice eso. Y Jesús nos dio estas instrucciones, que debemos de vencer el mal con el bien. Es un reto constante para los creyentes que deben responder, que no deben responder con odio, sino con amor, con la justicia, no con la injusticia.
En Romanos, por eso nos habla Romanos capítulo 12, versículo 21. El apóstol Pablo nos advierte que tenemos enemigos que quieren destruirnos nuestras almas. Y esto lo pasa constantemente. Y debemos nosotros tener cuidado, hermanos. Hay enemigos que quieren destruir nuestra alma. Y a veces usa a la misma creación que Dios formó. Pero una cosa les digo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vuelvo a repetirlo nuevamente. No porque son usados ciertas cosas, hermanos, ciertas personas para querer destruirnos nuestra vida espiritual. Y eso es lo que el enemigo a veces quiere hacer. Aquel anda débil, hermanos. Déjenme decirle, cuando Jesús iba caminando hacia el templo, dice la escritura, hermanos, que cuando él iba caminando, él iba caminando al templo, pero venía una persona del templo, y cuando vio que venía un hombre, de repente se manifestó aquel enemigo dentro de aquella persona y le dijo: sabemos quién eres tú, Señor. Y Jesús le dijo: cállate, sal fuera. Y eso es, hermano, que hay a veces en este mundo, hoy, en esta hora. Yo no sé cómo está usted delante del Señor, yo no sé cómo vive delante del Señor, pero solo quiero decirle que debemos ponernos a cuentas cada día, cada hora, cada minuto. Le dijo una ocasión un niño a su papá: padre, ¿podremos vivir sin pecar una hora? Y le dijo el niño: no se puede vivir. Papá, ¿podemos vivir tan solo media hora? No, hijo, no podemos. ¿Qué tal 30 minutos? Tampoco podemos vivir sin pecar. Cometemos pecado. Pero ¿qué tal 10 minutos? No. Pero papá, 5 minutos. No, hijo. 1 minuto. No, hijo, no podemos. Somos pecadores nosotros. Pero ¿qué tal, papá, 1 segundo? Bueno, hijo, yo creo que sí. Yo creo que sí podemos vivir sin pecar 1 segundo. Entonces le dice el niño dice: papá, entonces hay que vivir segundo tras segundo para no pecar contra Dios. Qué listo niño, hermano. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Bendito, aprendemos de los niños también. Podemos aprender de ellos. Vivamos así, hermanos, segundo a segundo, para no cometer pecado. Qué lindo, hermanos, cuando debe de vivirse así. Ponga sobre sus pies, aleluya. Bendito sea el Señor. Cierre sus ojos en esta hora. Empiece a adorar al Señor en esta hora. No quiero hacer la invitación porque esto le va a corresponder a mi pastor en esta hora. Quiero decirle, hermanos, que ahora yo no sé cómo es su vida, pero hermanos, póngase a cuenta en esta hora. Yo no sé, hermanos, cómo anda, cómo vive, cómo usted ha vivido toda su vida en esta hora. Viva segundo a segundo, como dijo el niño. Si comete pecado, dígale: Señor, cometí pecado por esta causa, límpiame, perdóname, Señor. Yo no sé cómo se encuentra usted, pero déjeme decirle que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de nosotros ponernos a cuenta delante del Señor. Este día es un día especial que Dios le ha permitido, que Dios le ha regalado, para que usted, hermano, se ponga cuentas. El día de mañana no es suyo. No espere el día de mañana. Hoy es el día que debemos estar a cuenta, porque el día de mañana no se sabe. Ahora este día es día que Dios nos ha regalado para esto. Dios nos ha hablado esta hermosa tarde, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Empiece a adorarle. Te bendecimos.